Bueno, mi nombre es Ellen Sosa, soy estudiante de psicología de la UDI. Voy a hacerles una pequeña introducción. La psicología como tal surge durante el siglo XX, como la mayoría de las ciencias. Eso fue con William Wundt, el primer psicólogo que crea un laboratorio experimental. De ahí podemos decir que la psicología y la teoría cognitiva conductual nace a partir del conductismo con Pavlov y Skinner y el cognitivismo de Jean Piaget. Más o menos surge en 1950-1960 con sus principales precursores, que voy a hablar de ellos. Bueno, en el enfoque cognitivo encontramos a Aaron Beck, es un psiquiatra estadounidense. Eh, Él básicamente nos dice que no son los hechos los que nos afectan, sino la forma en que los interpretamos. Maneja la triada cognitiva, que es pensamiento, conducta, emoción. Los conceptos claves de su teoría son los pensamientos automáticos, que son las ideas que nacen de forma rápida y sin control y por lo general son negativos. Las distorsiones cognitivas, que es cuando escuchamos la frase de todo me sale mal, nadie me quiere. Los esquemas cognitivos, que son las creencias profundas sobre nosotros mismos, los demás y el mundo. Gracias a Beck, este enfoque sentó las bases en la terapia cognitiva y es una de las más usadas para tratar la depresión y otros trastornos. Bueno, en la terapia racional emotiva conductual, TREC, encontramos a Albert Ellis, psicólogo estadounidense. Él nos dice que su idea principal se basó en que no son los hechos los que nos afectan, sino lo que pensamos sobre ellos. O sea, es decir, nuestras emociones y conductas dependen de nuestras creencias. Eso es muy importante. El modelo ABC de Ellis, que son los conceptos claves. El A es acontecimiento activador, algo que ocurre. La B, las creencias. Y C, las consecuencias. Bueno, entonces en la teoría del aprendizaje social o terapia del aprendizaje observacional, tenemos a Albert Bandura, es un psicólogo canadiense. Su idea principal dice que las personas aprenden a través de la observación de otros, sin necesidad de experimentar directamente. No son los hechos los que nos afectan, sino los que pensamos sobre ellos. Eh, Dentro de los conceptos claves que él maneja es la autorregulación y la influencia recíproca. Hola, yo soy Solange Orozco y mi parte consiste en analizar cómo los autores que estudiamos en el curso nos permiten entender lo que le está sucediendo a Juan y qué elementos del modelo cognitivo-conductual resultan más útiles para interpretar su situación. Empecemos con Beck. Su modelo cognitivo nos dice que no es la situación en sí, sino cómo la interpretamos, lo que genera nuestra emoción y conducta. En Juan, frente a la exposición oral, aparecen pensamientos automáticos como me voy a equivocar y todos se van a reír. Estos pensamientos activan ansiedad, miedo y vergüenza anticipada. Y más allá de lo superficial, Beck nos permite identificar creencias intermedias como que equivocarse implica ser rechazado y una creencia más profunda como la que puede ser no sirvo para hablar en público. Bueno, y continuamos con Albert Ellis, quien nos aporta la secuencia ABC. El antecedente A es que Juan tiene que exponer, pero lo que le genera la ansiedad no es eso, sino lo que él cree. B, que equivocarse sería algo horrible e intolerable. Esa creencia racional produce la consecuencia, que sería C, la ansiedad intensa, evitar la situación, pedir salir del salón o entregar un escrito. Ellis entonces nos recuerda que el problema no es el evento, sino la interpretación absolutista de Juan sobre lo que significaría equivocarse. Bueno, y finalmente con Albert Bandura, quien nos ayuda a entender el origen de esta conducta. Juan no nació con ese miedo, lo aprendió. Es decir, las burlas en primaria y un entorno familiar donde señalaban sus errores al hablar funcionaron como modelos negativos que le enseñaron que hablar en público podía ser peligroso. Además, Bandura introduce la autoeficacia percibida. Juan tiene baja confianza en su capacidad para exponer bien y cuando evita la situación y siente alivio, ese alivio actúa como un refuerzo negativo que fortalece la conducta de evitación y hace crecer el miedo. Bueno, para concluir y como pudimos ver, los tres autores se complementan muy bien.
Beck, por su parte, nos da las herramientas para identificar qué piensa Juan y en qué niveles operan esos pensamientos. Ellis nos explica por qué generan tanto malestar, que son creencias irracionales y absolutistas. Y por su parte, Bandura nos cuenta de dónde vienen esas creencias eh, y por qué se mantienen. Así, los elementos más pertinentes del modelo cognitivo-conductual para este caso son los pensamientos automáticos y las creencias, la creencia irracional sobre el error y el aprendizaje previo más la autoeficacia percibida. Sin estos tres focos sería difícil comprender por qué Juan sigue evitando exponer, aunque eso le genere pues, consecuencias negativas a nivel académico. Para empezar, voy a explicar brevemente el caso que vamos a analizar. Se trata de Juan Pérez, un estudiante de 16 años que cursa grado décimo y que debe realizar una exposición oral en su clase de ciencias. Aunque pueda parecer una situación normal, en su caso le genera una ansiedad bastante intensa desde varios días antes. Él empieza a presentar síntomas como preocupación constante, le cuesta concentrarse y tiene muchos pensamientos negativos anticipándose a lo que podría pasar. Por ejemplo, él piensa que se va a equivocar, que los demás se van a reír de él o que no es bueno hablando en público. Pero esto no surge de la nada, ya que dentro de sus antecedentes se identifican experiencias pasadas de burla cuando estaba en primaria, especialmente el equivocarse leyendo en voz alta, y además ha crecido en un entorno familiar donde sus errores al hablar suelen también ser señalados con frecuencia, pues lo que ha influido en que tenga una percepción negativa de sus habilidades comunicativas. Cuando se enfrenta directamente a la situación de exponer, se observan varias conductas. Por ejemplo, evita participar en clase, habla en voz baja y temblorosa y evita el contacto visual. También se evidencia que en algunos casos él intenta escapar de la situación, ya sea pidiendo salir del aula o entregando el trabajo por escrito en lugar de exponerlo. En general es un caso donde se evidencia una fuerte ansiedad frente a hablar en público, acompañada de pensamientos negativos y conductas de evitación que afectan su desempeño académico. El enfoque cognitivo-conductual constituye un modelo teórico y práctico dentro de la psicología, el cual se fundamenta en la interpretación de los procesos cognitivos, emociones y conductuales. Desde esta perspectiva se plantea que las respuestas emocionales y comportamentales de los individuos no depende directamente de los acontecimientos, sino de la interpretación que él realiza a través de los pensamientos automáticos y las creencias subyacentes. En este sentido, autores como Aaron Beck y Albert Ellis destacan que las condiciones actúan entre mediadores entre la conducta y la respuesta, los cuales explicarían fenómenos como la ansiedad, el miedo o la evitación. En relación con el documento analizado, este enfoque se centraría en el caso de Juan, en donde podemos ver que la exposición al hablar oralmente en público no sería la causa de su ansiedad, sino la interpretación que él le da, tales como la anticipación a la burla, el miedo al error. Estas emociones generarían en él una respuesta emocional intensa, las cuales lo conducirían a una conducta de evitación. En conclusión, el enfoque cognitivo-conductual es esencial para la práctica psicológica, ya que no solo ofrece una explicación clara de la conducta humana, sino que también proporciona herramientas eficaces para la interpretación, contribuyendo así significativamente al mejoramiento del bienestar emocional y al desarrollo de habilidades adaptativas en los individuos.